Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido súper interesante. Un contenido de un tema que no es muy hablado, pero que tiene datos históricos, datos médicos, datos científicos, datos bíblicos, que es sobre el poder de la imaginación. Hay ciencias que estudian esta parte y entienden que la imaginación es la herramienta más potente que tiene el ser humano. Estuve haciendo una investigación sobre este tema, sobre el poder de la imaginación, que fue que así lo titulé. Y quiero traer un tema que sea de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Quédate hasta el final para que pueda ver el desarrollo de este tema, para que pueda comprender qué tan importante es el poder de la imaginación y para que puedas entender que esto también tiene fundamento bíblico. Primero vamos a ver qué es imaginar. Aquí yo estuve anotando unos tics sobre este tema. Dice imaginar: representar en la mente la imagen de algo o de alguien. Esto es imaginar. Cuando tú en la mente creas la imagen de alguien o de algo, ya tú estás empezando a imaginar. No hay forma de que tú puedas visualizar algo si tú no lo imaginas. O sea, antes de tú visualizar, tú tienes que primero imaginarlo. Eso es como que tú quieras cometer algo que no esté ahí. Si tú quieres cometer algo, lo primero que tiene que estar ahí es la comida. Por eso decimos que imaginar es representar en la mente la imagen de algo o de alguien. Esto es imaginar. La metafísica considera que la imaginación es la herramienta más potente que tiene el ser humano. Y eso no solamente la metafísica. Muchos científicos entienden que esta es la herramienta más potente que tiene el ser humano. Dice aquí, la imaginación es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. Hay gente que imagina cosas y le da tanto carácter a esta imaginación que trae esta imaginación al plano real. Hay un texto bíblico que la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y cuando tú dices que cómo es esto, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, es que todo lo que tenemos materializado, lo que conocemos como materia hoy en día, en todos los aspectos, primero pasó por la imaginación. No hay nada actualmente que esté creado en este plano terrenal que no haya pasado por la imaginación. O sea, obligatoriamente se tuvo que imaginar, se le tuvo que dar intensidad a esta imaginación y esto se trajo al plano físico. Repito, no hay nada que esté creado que no se haya imaginado primero. Es imposible prácticamente que algo esté creado sin antes imaginarse. Por eso dicen que la imaginación realmente es la herramienta más potente que tiene el ser humano. Y debido a esta herramienta puede llevarte a un buen nivel de vida o llevarte a una vida totalmente catastrófica. Hay gente que vive imaginándose cosas, hay gente que vive, inclusive hay gente que cae en depresión por imaginarse cosas. Que esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. Hubo un caballero llamado Stefan Selkung que dijo lo siguiente. Dijo, caracteriza la imaginación como la formación de experiencias en la mente de la persona. O sea, ese número de experiencias que tiene mucha gente lo crea la imaginación. A veces nosotros nos ponemos a pensar, la mente se nos va lejos y entramos al campo de lo que es la imaginación.
Y a veces hay cosas que imaginamos tanto que la traemos al plano físico. Hay mucha gente que cree que esto es una locura. Voy a repetir lo que dijo Stefan Selkung. Caracteriza la imaginación como la formación de experiencias en la mente de la persona. Estas son experiencias que uno crea en la mente. No hay forma de tú pensar sin imaginar. O sea que la imaginación es lo que le da forma a lo que previamente he manifestado. Miren también lo que dice el filósofo romano Séneca. Dijo, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Hay gente que cae en depresión simplemente porque pasó una situación y empezó a imaginarse cosas. Hay gente que pasan por procesos y ellos se hacen el proceso más difícil porque ellos empiezan a imaginarse cosas. Por eso es que cuando a la gente le viene una dificultad, hay gente que se centra en la dificultad, no se centra en la solución de la dificultad, sino se centra en la dificultad. Y la mente, la imaginación, te puede traicionar. La imaginación es una herramienta súper potente para tú llegar a materializar muchas cosas positivas en tu vida, pero también la imaginación, si tú no le das el uso adecuado, la imaginación también te puede destruir. Hay gente que han quedado demente porque han pasado un problema y de tanto pensar en pensamiento negativo, de tanto imaginarse cosas, entonces hay una distorsión en la mente y esto lo lleva a lo que es prácticamente la locura. Mire también lo que dijo aquí Marco Aurelio, emperador romano. Dijo lo siguiente: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. O sea, aquí Marco Aurelio está diciendo que el hombre es prácticamente lo que piensa. Hay mucha gente que entiende que esto no es así, pero más adelante vamos a ver unos puntos bíblicos para comprobar que esto realmente es así y el poder que tiene realmente la imaginación. Por eso Marco Aurelio dijo lo siguiente, vuelvo y repito: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Por eso es que tenemos que cuidar los pensamientos, amado. Si no cuidamos nuestro pensamiento nos puede llevar a la ruina, pero si lo cuidamos nos pueden llevar al éxito. Inclusive el mismo creador le importan los pensamientos. Esto lo vamos a ver más adelante. Hubo una historia que me conmovió mucho. Hubo un varón, hay un varón que yo conozco, que fui personalmente a visitarlo. Hablé con otro varón y fui personalmente a visitar a este varón. Y lo que le pasó a este varón fue lo siguiente. Yo me puse a analizar sobre este caso. Este varón pregonaba en las calles que Dios lo sanó de una enfermedad X que voy a reservar por asunto de prudencia. Este varón voceaba y vociferaba que Dios lo sanó. Parece que este varón se sintió mal de salud, acudió al médico y cuando acude al médico le salió un diagnóstico con la misma enfermedad que él vociferaba que Dios lo sanó. Y este varón ha quedado muy mal en términos mentales. Yo fui a verlo y yo le pregunté que qué pasó con su vida. O sea, que qué pasó con ese diagnóstico. Y él me dijo, con la mente como lejos, con la mirada lejos, que él no sabía. Yo le dije, si tú no sabes lo que decía el diagnóstico, ¿por qué tú estás en esta condición? Y fue que cuando el diagnóstico llegó y él vio este diagnóstico, no comprendió lo que pasó. Y al no comprender, hay mucha gente que tiene la incapacidad de entender cómo funciona el enrotamiento del mundo espiritual. Y esto no es algo simple. Esto no es algo simple de comprender. Tal vez más adelante yo haga un video hablando sobre el funcionamiento del mundo espiritual. Pero volviendo a lo que cuando yo fui a ver al varón, entonces, el varón, a recibir la noticia de que esa enfermedad había vuelto, no comprendió en su sistema mental por qué, si Dios lo sanó, esta enfermedad volvió. Entonces, la imaginación, este hombre imaginándose cosas en su cabeza, diciendo que ya Dios se olvidó de él,
cayó en un estado deprimente simplemente porque no manejó el poder de la imaginación. Oigan por dónde va esto. Pero yo analizando datos históricos, me fui a la historia de Thomas Edison. Y quiero leerle algo que investigué sobre Thomas Edison, sobre algo que pasó en su vida. Thomas Edison dice, en el año 1855, cuando tenía tan solo 8 años, Thomas empezó la escuela primaria. Sin embargo, su estancia en ella no duraría más de 3 meses, momento en el cual fue expulsado bajo el argumento de que era un niño que no mostraba interés y se mostraba distraído y receloso a aprender. O sea, Thomas Edison, que fue un inventor, yo voy a leer parte de su biografía, voy a leer solo una parte más adelante, pero lo que yo quiero mostrar acá es que Thomas Edison, cuando tenía 8 años, decían que no aprendía, decía que era un niño que estaba muy distraído. Y dice, Edison tuvo un paso breve por la escuela, con 3 expulsiones. Algunos de sus maestros pensaban que era incapaz de aprender debido a su distracción. Sin embargo, Nancy Edison se encargó de su educación, esa era su madre. Muchos años después, cuando Edison ya era un inventor reconocido, este hombre se convirtió en un genio. Lo sacaron de la escuela porque no tenía la capacidad de aprender, decían, y en la escuela no lo podían tener. Entendían que había que llevarlo a una escuela de niños especial, entendían que era un niño retrasado. Pero miren lo que pasa aquí. Muchos años después, cuando Edison ya era un inventor reconocido, encontró por casualidad la nota de la escuela. O sea, a su madre le dieron una nota, una carta, y cuando le dieron la carta, su madre le dijo otra cosa a él. No le dijo que lo estaban expulsando porque era un niño que tenía dificultad para aprender. No, su madre le dijo otra cosa. Miren lo que dice aquí. Al leerla se sorprendió y lloró al conocer la verdadera historia. Aquella nota realmente decía, su hijo, esa fue la nota que le dieron a la mamá para expulsarlo de la escuela. Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitir que venga más a la escuela. Edison escribió en su diario, Tomás Alva Edison, fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Qué le dijo su madre a Tomás Edison? Para que Edison entendiera que él era un genio. Miren lo que le dijo. La madre de Tomás Edison le dijo, su hijo, o sea, la madre le dijo que la carta decía, o sea, la mamá de Edison le dijo al niño, que era Edison, que la carta decía lo siguiente. Ella lo engañó, ella le dijo una cosa que la carta no decía. Ella no le dijo la verdad. Ella no le dijo que la carta decía que era un niño retrasado, que era un niño que se distraía mucho, que era un niño que no aprendía, que era un niño que no podían tenerlo en esa escuela. Ella no le dijo eso. Ella le dijo lo siguiente, que la carta decía, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no podemos y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. ¿Qué le vendió ella en su imaginación? Que él era un genio. Y este niño creció con esa mentalidad, solamente por una palabra. Miren el poder que tiene la imaginación, amado. Hay gente que ignora el poder de la imaginación. Y Tomás Alva Edison, que vivió de 1847 a 1931, fue un científico e inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos en campos como la electricidad, el cine, la música y la comunicación. Pero lo que a mí me sorprende, miren, trabajó en la bombilla. Y cada vez que él hacía un intento para que la bombilla funcionara y ese intento no funcionaba, él decía, esto es una forma más de cómo no se hace. Pero él decía, yo tengo que lograrlo porque yo soy un genio. Mi madre me dijo que yo soy un genio. En su imaginación, Tomás Edison entendía que él era un genio. Y esto trabajó tanto en su mente que lo materializó en el mundo real. Hay gente que cree que esto es una locura. Pero como un niño retrasado se convierte en un genio por una palabra que le da su madre. Trabajó en la bombilla. Edison es conocido por
por sus mejoras en la bombilla, que revolucionaron la vida de la humanidad, creó la bombilla. En el cine, Edison contribuyó al desarrollo de la industria cinematográfica con el kinetógrafo y el kinetoscopio, dos dispositivos que se consideraban precedentes de la cámara, o sea, dos dispositivos que estaban al borde de ser una cámara cinematográfica. También construyó el Black Maria, uno de los primeros estudios de cine. Eso no existía, él fue uno de los primeros que hizo eso. También construyó el fonógrafo. Edison inventó el fonógrafo, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en lo que hoy en día es el teléfono. Mi pregunta es la siguiente: si la imaginación no tiene poder, ¿por qué él, creyendo que era un genio, aún su mamá diciéndole esa mentira, se convirtió en un genio? ¿Por qué se convirtió en un genio? Porque su imaginación tiene poder y su imaginación trabajó para que él se convirtiera en un genio. Por eso es que la imaginación tiene poder, y por eso titulé a esta enseñanza El poder de la imaginación. Miren hasta dónde llegó Thomas Edison. Y no solamente donde llegó Edison, sino lo que dijo Stefan Selkung. Dice: caracteriza la imaginación como la información de experiencia en la mente de la persona. Lo que también te dijo el filósofo Seneca, que yo he leído. A menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Lo que dijo también Marco Aurelio, emperador romano. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y usted dirá, bueno, eso pasó con Edison. Pero hay más datos que comprueban verdaderamente el poder que tiene la imaginación. Hay gente que cae en el estrés simplemente por imaginarse cosas, simplemente por hacer una atmósfera de una imaginación negativa. Caen en lo que le llama el estrés. El estrés, lo tengo acá, es una reacción natural del cuerpo a situaciones adversas o desafiantes que pueden provocar tensión física o emocional. O sea, situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones desafiantes nos introducen en el estrés. Pero ¿por qué estas situaciones nos introducen en el estrés? Porque nosotros no imaginamos que la situación es desafiante, que la situación es difícil, y sin nosotros percatarnos caemos en lo que es el estrés. El estrés mata gente como darle un tiro. El estrés mata gente como un carro chocarlo. El estrés es algo que ha cobrado muchas vidas en la humanidad. ¿Y dónde se aloja el estrés? En la mayoría de las ocasiones, en nuestra mente, amado. Hay mucha gente que sufre un estrés excesivo, y este estrés lo lleva a un desequilibrio en su salud, solamente porque no pueden controlar el poder de la imaginación. Según datos médicos, el cuerpo humano, el ser humano, produce 250 células cancerígenas. Y un estrés desmedido produce cáncer. Y hace que el sistema inmune disminuya y no pueda combatir las células cancerígenas. O sea, nuestro propio sistema del cuerpo tiene protección que destruye esas células cancerígenas. Pero cuando viene un estrés desmedido, la protección de nuestro cuerpo no puede combatir estas 250 células cancerígenas. Y al no poderla combatir, estas se propagan en el cuerpo. Yo, analizando este tema, me he dado cuenta que hay mucha gente que se estresan cuando tienen la incapacidad de comprender el mundo espiritual. Que esto no es tan simple. En la costumbre judía entienden que cada quien recibe lo que realmente merece, aunque en tu capacidad humana tú no comprendas lo que está pasando. Porque en una ocasión yo escuché el testimonio de un hombre
que estaba con su familia sentado, iban a cenar, con sus hijos ahí, con su esposa, y este hombre tenía la Biblia en la mano y iba a leer la palabra. Y cuando este hombre iba a leer la palabra, tocó el timbre de la puerta de su casa. Y cuando él fue, había un hombre de aquel lado con una escopeta, tiró un escopetazo, mató a este hombre en presencia de su esposa y de sus hijos. Esta mujer obviamente quedó frustrada. También trabajé en una empresa con una compañera que estaba en la parte trasera de su casa, lo que le llaman patio acá en República Dominicana. Estaba en el patio. Y vino una bala perdida y mató a su esposo, ella embarazada de su primer hijo. También he visto mujeres de Dios que buscan a Dios estériles y mujeres del mundo pariendo muchachos a diestra y siniestra. Gente buena, enferma. Gente malvada, sana. Y cuando yo me puse a preguntar todo este tipo de cosas, entendí algo que se me transmitió desde el cielo. Que nosotros tenemos incapacidad de entender el mundo espiritual. Cuando nosotros entendemos, tenemos la capacidad de entender no todo, pero tenemos la capacidad de comprender cómo funciona el mundo espiritual. Nosotros entendemos que cuando pasa algo, pasa porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Bueno, yo estuve haciendo un video titulado Dios no tiene rival, que estaré dejando en la descripción de este video, estaré dejando el link para que usted acceda también a este video. Entonces, ¿qué hace el estrés también? Altera el sistema emocional, no altera de manera física, de manera espiritual y hace muchísimas cosas. El estrés provoca un daño terrible en el ser humano. Todo esto por no controlar la imaginación. Hay gente que cuando le dan una noticia empieza a pensar lo peor. El cerebro de manera automática empieza a pensar lo peor. Solamente por no controlar la imaginación. Y cuando nosotros analizamos la imaginación, nos estamos dando cuenta que la imaginación está vinculada a las emociones. Porque cuando usted le dan una noticia negativa, su cerebro de manera automática empieza a imaginarse cosas. O cuando usted ve que un hijo suyo sale y tiene rato y no vuelve y lo llama y no coge el teléfono, fácilmente está en el transporte, en el metro, por debajo de la tierra, no hay señal, usted lo está llamando, y usted se empieza a imaginar y usted se empieza a angustiar. Y usted empieza a sentir esa angustia en su cuerpo. Todo por el fruto de la imaginación. O sea que la imaginación es uno de los poderes más potentes que existe en el universo y que tiene el ser humano. La fe trabaja con la imaginación. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, cuando tú estás esperando algo, es que ya tú te lo estás imaginando. Y la seguridad de lo que no se ve. Y cuando tú estás totalmente seguro. Y todo esto se crea en la imaginación. No hay forma de que tú tengas fe si tú no te imaginas una sanidad. Si tú no te imaginas un milagro. Si tú no te imaginas que Dios ya solucionó el problema. Pero no solamente lo quiero llevar al campo de la espiritualidad. Lo quiero llevar a nivel general. Hay gente que planifican algo, planifican un negocio, planifican un proyecto, empiezan a imaginarse, crean este esquema, lo llevan a papel y esto lo llegan a materializar por el poder que realmente tiene la imaginación. El cerebro en sí no tiene la capacidad de entender lo real y lo irreal. Por eso, a nivel de la ciencia, dice que el cerebro no entiende lo que es real y lo que no es real. Usted dirá que cómo es esto, que el cerebro no entiende lo que es real o lo que no es real, o lo que es irreal. Si tú bromeando le dices a tu cuerpo, yo tengo que irme preparando porque yo estoy próximo a morirme, el cuerpo se empieza a preparar para la muerte a nivel científico. O sea que el cuerpo no tiene la capacidad para entender lo que es real y lo que no es real. Hay gente que le dan un diagnóstico médico
equivocado se lo han dado, ha pasado los casos, no pasa con mucha frecuencia, pero ha pasado. Y la gente empieza a sentir el malestar de la enfermedad sin estar enfermo, porque recibió una palabra. Por eso el cerebro no entiende cuando tú estás bromeando o cuando tú estás diciendo algo de manera real. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que realmente se expresan. Y todo esto que yo he hablado, ¿qué fundamento bíblico tiene? Usted dirá, varón, usted ha hablado cosas, habló de algunos filósofos, de un emperador romano, de Thomas Edison, de algunas investigaciones que usted hizo. Pero ¿qué fundamento bíblico tiene todas estas cosas que yo he dicho? Si usted tiene Biblia, busque en su Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 23 a la altura del verso 7. Miren lo que dice. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. O sea, aquí la Biblia dice algo que dijo alguien de los que leí, que decía que el hombre es tal como piensa. Pero Proverbios capítulo 23 verso 7, miren lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como el pensamiento en el corazón, así tú eres. Esto es lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 23 verso 7. ¿Y qué tan importante es lo que nosotros pensamos? O sea, tú vas a hacer conforme a lo que tú piensas. Hay gente que dicen, yo vi un tipo de mente en una ocasión, vi una joven que le estaba orando en la calle y oró y vi que la situación del joven quedó igual. Pero esto no es lo que quiero resaltar, sino lo que quiero resaltar que cuando yo veía a este hombre demente en la calle, casi desnudo, barbado, sin bañarse, él mismo decía, yo no soy nadie, yo soy una basura. Y yo escuché que este joven decía esto. No sé qué lo llevó a esta situación, pero mira lo que dice Proverbios capítulo 23 verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como tú piensas en tu corazón, así tú eres. Si tú crees que tú vas a llegar a ser un gran siervo de Dios, tú vas a ser un siervo de Dios. Si tú crees que tú vas a llegar a ser un gran pelotero y trabajarte para eso, no es solamente pensar, es poner en acción. Pero hay gente que se cree algo en su mente y no descansa hasta que no se materializa. Por eso la Biblia dice aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como tú piensas, así mismo tú eres. Pero si este dato no lo convence, miren lo que dice Proverbios capítulo 12 a la altura del verso 2. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Por qué el Señor va a condenar al que es de malos pensamientos? O sea, aquí no dice que fue el que pecó. Aquí no dice que fue el que adulteró. Aquí no dice que fue el que robó. Aquí dice el hombre de malos pensamientos. Y cuando tú piensas, tú no puedes pensar sin tú imaginarte. O sea, el mismo creador tiene tan pendiente los pensamientos que Proverbio 12:2 dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. O sea que el hombre que tiene, aquí habla solamente de malos pensamientos, aquí no habla de que adulteró, robó, mató, violó, aquí no habla de esto. Aquí solamente habla de malos pensamientos. O sea que cuando tú tienes malos pensamientos, esto es tan importante para tú no materializarlo, que Dios lo toma en cuenta. Dice, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. O sea, si Dios te va a condenar es un castigo. Entonces tenemos que cuidar los pensamientos. Porque cuando tú piensas, antes de tú pensar, tienes que imaginarte. Imposible pensar sin tú imaginarte. Por eso mira el poder que tiene la imaginación. Necesito más argumento bíblico. Vamos para allá. Libro de Isaías,
capítulo 26, verso 3. Miren lo que dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, aquel que tiene un buen pensamiento, el que persevera en pensar bien, Dios lo va a guardar. Leo nuevamente, Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el que tiene un pensamiento de perseverancia, el que tiene un pensamiento de confianza, Dios ya automáticamente lo va a guardar. Por eso tenemos que cuidar qué cosas realmente imaginamos. Miren lo que dice también el libro de Job, capítulo 21 a la altura del verso 27. Miren lo que dice. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. O sea, si Dios está diciendo esto en el caso de Job, en el libro de Job, es que esto tiene mucha importancia para el Creador. ¿Por qué el Creador va a prestar atención a lo que no es importante? Por eso Job 21:27, leo nuevamente, dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. O sea, ellos estaban imaginando cosas contra el Creador. Y ya Dios está poniendo una advertencia. Dice, yo conozco los pensamientos y conozco las imaginaciones que contra mí están forjando. Si esto no fuera importante, ¿por qué Dios hace mención de esto? Hay un gran poder en lo que es la imaginación realmente. Hay mucha gente que no comprende esto realmente. Pero la imaginación nos podría llevar a un alto nivel de estrés si no la sabemos manejar. Si no tenemos los pensamientos correctos, si no pensamos de manera adecuada, si no controlamos lo que imaginamos, esto puede jugarnos en contra. Mira también lo que dice el libro de Proverbios en su capítulo 18 a la altura del verso 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. O sea, que para rico, la riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto su imaginación. Un muro es para protección. O sea, la imaginación del rico, por lo que tiene, él entiende que es una protección. Mira hasta dónde llega esto. Los ricos se sienten confiados porque se sienten realmente protegidos. Entonces, hay que tener mucha cuenta sobre esto. Sobre el poder que tiene la imaginación. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Las ciudades que están fortificadas. Y como un muro alto en su imaginación. O sea, la imaginación juega un papel demasiado importante. Porque cuando tú te imaginas que tú te sientes seguro de que tú sabes algo, no hay nadie quien pueda contra ti. Y en este caso no es que la riqueza sea mala, sino lo que forjan ellos en su imaginación. Eso es otra cosa. También miren lo que dice el libro de Daniel en su capítulo 4, verso 4 y verso 5. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 4 y verso 5. Miren lo que dice. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa
y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, lo que de Nabucodonosor vio, cuando empezó a imaginarse, la imaginación provocó una turbación. Leo nuevamente, Daniel 4, verso 4 y verso 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, él estaba tranquilo, y floreciente en mi palacio. Verso 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, las imaginaciones tienen un poder tan potente, tan fuerte, que tuvieron la capacidad de turbar a Nabucodonosor. Porque la Biblia lo dice acá. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, le trajeron una turbación. Le trajeron un desequilibrio en su cabeza. Si usted imagina las cosas correctas, imagina todo en control, todo va a salir bien. Pero cuando tú no controlas lo que está pasando por tu imaginación, te podría pasar lo que le va a pasar a Nabucodonosor. Este varón, cuando recibió el análisis médico, no entendió que si Dios lo permitió fue por algo, aunque él no comprenda. Él no entendió esto. Yo sé que no es tan simple. Pero al él no comprender cómo funciona el mundo espiritual, se turbó. Y aquí también Nabucodonosor, en el verso 5, dice, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, él empezó a imaginarse cosas, y estas imaginaciones lo turbaron. Él vio en el sueño, pero no fue lo que él vio en el sueño, sino las imaginaciones fue que lo turbaron. Las imaginaciones de lo que él vio, y empezó a imaginarse cosas que no vio, pero que estaban en su imaginación. Esto es algo terrible. Se ve simple, pero tenemos que trabajar en controlar nuestras imaginaciones, porque las imaginaciones tienen un poder sumamente potente. Así como tienen el poder para turbar, así tú tienes el poder para crear. Si tú planificas un proyecto y lo imaginas y haces la planificación correcta, este proyecto se va a convertir en realidad. Porque el poder es muy potente de imaginar. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versos 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esto dijo Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, él se imaginaba lo que temía y lo que él se imaginó fue lo que le aconteció. Lo que han leído la historia de Job. Y el verso 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Lo que él temía le aconteció, porque él empezó a imaginarse cosas. Job hacía banquete y ofrecía sacrificio por si acaso su hijo pecaba. O sea, en su imaginación dice, por si acaso yo pecaba, déjame hacer un banquete. Déjame hacer un sacrificio. Por si acaso. Y ese temor se materializó. Y se volvió realidad, amado. Miren lo que dice también el libro de Filipenses, capítulo 4 a la altura del verso 8. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es el apóstol Pablo que está hablando. Si piden toda esta característica, que todo lo bueno, que todo lo justo, que todo lo amable, que todo lo de buen nombre, que todo lo que tenga virtud, que todo lo que he ido de alabanza, en esto pensé, para que tú te imagines cosas buenas. Te está dando una pista la palabra sobre la imaginación, sobre el poder que tiene la imaginación.
Por eso lo dice acá, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. O sea, te están diciendo, imagínate cosa buena, imagínate cosa pura, imagínate cosa de virtud, imagínate cosa justa, imagínate cosas honestas, en esto pensad. Hay gente que nunca sale de un proceso, porque en su imaginación todo lo que pasa es Satanás. Jamás van a salir de un proceso. Hay gente que están en una prueba continua. El tiempo de refrigerio para ellos no existe. Ellos están en un proceso continuo, porque en su imaginación todo lo que pasa es Satanás. Yo te voy a dejar en la descripción de este video un video que hice titulado Dios no tiene rival. No, varón, pero que la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo te voy a dar datos bíblicos para que tú veas. Porque es por la Biblia que tú crees, pues yo te voy a hablar con Biblia. Hay gente que están en proceso, es por su imaginación. Realmente existen los procesos. Pero hay gente que se mantiene más en proceso porque se mantiene más pensando cosas negativas que positivas. Y al estar imaginándose tantas cosas, eso es lo que le acontece. En eso es que ellos se convierten, en un imán para las cosas negativas. Y por si esto no fuera poco, miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 y verso 46. Miren lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es cuando David golea. Y el verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. O sea, él se imaginó y empezó a decirle todo lo que iba a pasar. Empezó a llamar algo que yo menciono con frecuencia, las cosas que no son como si fueran. Él se empezó a imaginar. Pero antes de tú mencionar cosas, tú tienes que imaginártelas. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oye, todo lo que él se imaginó y empezó a decírselo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero cuando yo me voy al verso 50 ahí mismo, dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. En el verso 46 él le dice lo que va a acontecer. Se imagina y se lo dice. Y en el verso 51 se materializa lo que él se imaginó. Ustedes dirán que Dios estaba con él. Obviamente sí. Pero él verbalizó lo que él necesitaba materializar. Él verbalizó esto. Pero si usted no está convencido, váyase a Deuteronomio capítulo 15, verso 9. Miren lo que dice. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te tomará por pecado. Oigan qué delicado es esto. Esto era en la antigüedad había una situación. Había muchas leyes diferentes a las que existen hoy en día. Dice, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso. O sea, solamente de pensar, que se guarde de eso nada más. Diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, en donde le daban parte de los frutos a la gente que no tenía que comer. Dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar a ti a Jehová, y se te contará por pecado. Solamente por tú imaginarte algo perverso de tú no darle del fruto de lo que tú sembraste. Solamente por eso Dios te lo iba a contar como pecado.
Yo creo que si nosotros cuidamos nuestra imaginación, que si nosotros cuidamos lo que pensamos, que si nosotros imaginamos las cosas correctas, de que si nosotros empezamos a imaginar las cosas buenas, estas cosas se van a materializar. Solamente tenemos que creer, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Por eso yo les exhorto, amados, creyente o no creyente, cuidemos lo que imaginamos. Porque lo que primero llega al ser humano es la imaginación de cosas negativas. Porque los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Por eso hay gente que va a poner un negocio y no se lo comenta a su familia. Porque cuando si lo comenta a su familia, la familia empieza a poner todos los peros. Empiezan a imaginarse que no va a funcionar. Y a veces se materializa, no funciona. Por eso hay gente que pone negocio callado, planifica callado. Y el negocio fluye. La imaginación tiene un poder más grande del que nosotros tenemos. Me gustaría escuchar tu opinión. Tú puedes poner tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema, sobre el poder de la imaginación. También, si no te has suscrito a este canal, te escribo que te exhorto a que te suscribas. Active la campanita para que también puedas recibir todas las notificaciones. Pues nada, amados, nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios se lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.